Tenemos publicado en aristeguinoticias.com y se ha publicado en distintas plataformas una serie de 5 entregas. Esta semana estamos pues empezando con las publicaciones desde el día lunes de una investigación muy importante y muy amplia en torno a la migración, pues una investigación de gran calado que realizaron Conexión Migrante y fachequeado con el apoyo del International Center for Journalists y que pues aborda la perspectiva desde un ángulo poco explorado, hay que decirlo, que es el de la desinformación como eje central de estas investigaciones en las que han participado periodistas reconocidísimas como Wendy Selene Pérez, como Laura Sommer, como Nadia Sanders, como Patricia Mercado, en fin, un conjunto de periodistas que han explorado esto que tiene que ver con lo que supone la falta de información, lo que repercute la falta de información en las decisiones que toman la mayor parte de las veces las y los migrantes. Así que saludo esta mañana con mucho gusto a Patricia Mercado Sánchez, que tiene ya más de 30 años como periodista, la fundadora de Conexión Migrante. Patricia, buenos días. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio y muchísimas gracias por el espacio para visibilizar esta investigación. Muchas gracias, Patricia. También vamos a hablar con Laura Sommer, la directora general de Fact-Chequeado, un medio de comunicación, pues justamente dedicado a eso, al fact-checking, a la verificación, a combatir la desinformación en Estados Unidos, precisamente un medio enfocado en las audiencias latinas. Laura, buenos días. Hola, buenos días, un placer. Y como decía Patricia, gracias y hola a todos y a todas por ahí. Saludos a ambas. Estos reportajes, como decía, se centran en este que es un aspecto fundamental. Laura, si quieres empezamos por el tema de la verificación, lo que hacen ustedes y cómo es que deciden junto con Conexión Migrante acometer una investigación de estas características. Sí, claro. Bueno, FactChequeado, como vos contabas, es un medio sin fines de lucro que trabaja para la comunidad o las comunidades latinas que viven en los Estados Unidos y buscan informarse bien en español, en un país donde sabemos la información oficial está primariamente en inglés y desde la llegada de Donald Trump, que decidió que Estados Unidos tiene por primera vez en su historia el inglés como idioma oficial, está todavía más difícil la información accesible en español. ¿Por qué nos unimos con Conexión Migrante? Porque FactChequeado trabaja con Conexión Migrante y con otros aliados, convencidos de que el periodismo actual, no el del futuro, se hace de manera colaborativa. Nunca vamos a tener los recursos que necesitamos, nunca vamos a tener el acceso a la tecnología ni a los fondos que tienen los desinformantes. Y este es un ejemplo de eso. Juntamos la experticia o la especificidad de nuestro trabajo siguiendo las narrativas desinformantes a nivel local en los Estados Unidos, pero también global, con la expertise o la experticia del equipo de Conexión Migrante trabajando temas migratorios hace mucho tiempo en México, porque queríamos específicamente ver cómo había cambiado, cómo habían moldeado las nuevas políticas migratorias de Trump el flujo desinformativo o informativo. Queríamos revisar y revisitar una investigación que en el pasado había liderado, y ya les contará más Patricia, Conexión Migrante, PolitiFact, el colectivo de Verificado de Monterrey y otros medios en 2023 y ver qué había de ese panorama desinformativo que seguía en pie con los cambios drásticos de políticas migratorias de Trump, que como todos sabemos, básicamente dijo, acá no entran más, y si es posible, váyanse de aquí. Imaginábamos que muchos de los que estaban ganando plata con la desinformación en el pasado en los Estados Unidos, ahora quizá estaban en México o en otros países de Centroamérica o de la región, y eso es lo que, gracias a un grande, un programa que ICFJ
el International Center for Journalists tenía, porque está concluyendo, que se llama Disarming Disinformation o Desarmando la Desinformación, pudimos enfocarnos los últimos meses con un equipo, como vos decís, con Nadia Sanders en terreno, con Wendy Selene Pérez haciendo el aporte y el trabajo minucioso de los datos y lo necesario ahí, y un equipo más grande que Patricia contará también, de fotógrafos, audiencia, que nos permitió, creo, tener una investigación que lo que cuenta es, para sorpresa o no sorpresa de muchos y de los mexicanos, que el gobierno mexicano es un actor central en la desinformación y en los negocios que están detrás de la desinformación migratoria. Te agradezco mucho, Laura, y retomamos esto que está, pues, que está planteando Laura, Patricia, pues, sobre el incremento de la desinformación. Uno de los datos, pues, que más llaman la atención es justamente que en 2 años se ha incrementado de un 30 a un casi 50% en la exposición de migrantes a esta desinformación. Dice Laura que el actor principal o uno de los actores fundamentales es el gobierno mexicano. ¿Qué decir de esto, Patricia Mercado? Gracias, Manuel. Fíjate que es una investigación que nos permitió comparar qué pasaba en 2 años, qué había pasado en estos 2 años y particularmente en los primeros meses de gobierno de Donald Trump. Y desafortunadamente lo que descubrimos fue que el gobierno federal era el principal agente desinformante que permitía que muchos otros agentes desinformantes hicieran negocios alrededor de la migración. Estos datos y cifras que estás dando sobre el aumento de la desinformación provienen de un sondeo que hicimos en 2023 y que replicamos en 2025, un poco para tener un punto de comparación de qué había pasado en los últimos años, y pues nosotros también nos sorprendimos porque fue un incremento de casi 20 puntos en el contenido desinformante. Y otra cosa muy interesante que sucedió fue que TikTok se convirtió en la red principal donde había contenido desinformante. Y otro dato también importante es que mucha de la desinformación era en persona, en los lugares donde los migrantes se reunían, afuera de las oficinas de Comar, afuera de las oficinas del Instituto Nacional de Migración, cerca de los albergues, donde había personas que se acercaban a los migrantes para ofrecerles información que no era cierta. Y un dato bien importante. El acceso al refugio es gratuito en este país. Lo que ha sucedido ahora es que existen un montón de abogados que de un día para otro se convirtieron en expertos en migración y que ahora le cobran $750 o unos 15,000 pesos mexicanos a las personas por ayudarles a crear su historia para que puedan tener acceso al refugio. Y eso efectivamente ha complicado las cosas y sobre todo ha expuesto a los migrantes a una serie de estafas relacionadas justamente con que los espacios que tendría que ocupar el Estado en su conjunto, pues los está ocupando la desinformación y gente que se está aprovechando. Es una problemática que ustedes reflejan en los reportajes, Laura, en torno a lo que está sucediendo con los canales oficiales del gobierno mexicano a este respecto, Claro, Laura. exacto, Manuel. Una sorpresa nuestra, que yo al principio, Patricia puede dar fe, cuando editaba la pieza decía, no puede ser esto. Una sorpresa es que, adrede o no, por alianza político-estratégica, geopolítica o no, de alineamiento con la voluntad o la vocación de las políticas de Trump, el Estado mexicano tiene páginas que debieran darle información a los migrantes, cuya última actualización era de 2016. De las páginas o las comunicaciones con la ciudadanía que tienen a las redes sociales
como un canal central, y eso también sale del sondeo, incluyen simplemente comunicaciones de actos públicos, proselitismo podemos decir, o no necesariamente electoral, pero comunicaciones de actos y no necesariamente información sobre que los trámites son gratuitos, que no se necesitan gestores, que no hay que pagarle a alguien por un turno en una fila, que sin duda no hay que tolerar a personas con machetes que manejan la cosa en estas zonas cercanas a las oficinas de Comar, ¿no? Lo que nosotros planteamos y documentamos en la investigación es que esta ausencia de información oficial, sea táctica, sea estratégica, sea acordada o sea desidia, dejen una posición mucho más fértil, digamos, para los desinformantes y para los estafadores que se aprovechan de la desesperación de muchos migrantes. Algunas de las historias cuentan bueno, mucha gente ya no tiene el sueño americano, sabe que el sueño americano al menos hoy no parece tan posible. Y entonces ahí aparecen estos nuevos negocios, ¿no? Sí, que es lo que precisamente está documentado en estos reportajes, una serie de patrones que se repiten en donde personas, incluso despachos, promueven sus servicios, captan a los clientes y efectivamente esto pues lleva a una serie de riesgos. Ustedes han identificado, Patricia Mercado, franjas de edad donde pues hay más vulnerabilidad en el sentido de recibir desinformación. ¿Qué panorama encuentran ustedes en ese sentido? Fíjate, Manuel, que a mí me parece que lo que está pasando con la comunidad migrante extranjera en México es gravísimo. ¿Por qué? Porque de por sí son comunidades vulnerables que piensan que no tienen derechos, que el simple hecho de migrar desaparece todos los derechos que estas personas tienen. Y estamos muy equivocados. Las personas siguen teniendo derechos, siguen teniendo debieran tener acceso a educación, a salud, a albergues, cosa que no está sucediendo. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay información adecuada? Van a llegar un montón de gente que está lucrando y haciendo negocio con estas personas. Y platicábamos, por ejemplo, detalles tan pequeños como transportarse de aquí a Naucalpan, del centro de la Ciudad de México a Naucalpan, para ir a la oficina, a la nueva oficina de Comar. A los migrantes que no sabían podían pagar hasta 500, 600 pesos por un taxi para que los llevaran hasta allá, sin saber que había un servicio de transporte público que les saldría más barato. O llegar y formarse en una fila afuera de las oficinas de Comar y tener que pagar 20 o 30 pesos para que te aparten el lugar. Y afuera de las oficinas de Comar no hay nadie, no hay un solo funcionario público diciéndole a la gente qué documentos necesita, cuántas copias, cuándo regresar por ellos. Y un detalle también importante que identificamos: a pesar de que las personas se están registrando con su correo electrónico para iniciar su proceso de refugio, no está sucediendo nada. Hay un rezago gigantesco de más de 30,000 solicitudes y las personas nos refieren que pasan 3 meses, van a oficinas de Comar, les dicen no he recibido el correo y lo único que les dicen es debes haber escrito mal tu correo, vuélvelo a enviar e inicia nuevamente tu proceso. Situaciones muy complejas porque si lo vemos en la vida cotidiana, estas personas tienen que buscar trabajo, tienes que buscar dónde vivir, tienen que buscar, si tienen hijos, a dónde llevar a sus hijos a la escuela, mientras que estos procesos larguísimos de petición de refugio suceden. Pues Patricia, Laura, les agradezco muchísimo su presencia esta mañana y que hayan ofrecido al auditorio de Aristegui en vivo plumazos, detalles de esta investigación que se puede consultar más ampliamente, desde luego, en aristeguinoticias.com, pero ¿dónde más se podría verificar, consultar esta serie de reportajes? Bueno, seguro pueden seguirla en las redes de Conexión Migrante y en las redes de Fact Chequeado.
Tenemos, además de las piezas de texto, videos que preparamos que resumen algunos de los hallazgos, y también estamos absolutamente abiertos a que, bueno, los oyentes de Aristegui nos contacten si tienen historias, datos para aportarnos, algunas otras dudas que quisieran que abordemos, porque nada, creemos que esta no es una problemática, la desinformación migratoria, que va a terminar con esta historia, ni mucho menos, sino que probablemente tengamos por delante mucha más desinformación y mucho más negociado. Gracias, Laura Sommer, por tu presencia. Gracias. Patricia Mercado, ¿cómo te despides? Gracias, pues bueno, pueden visitar todo el trabajo en www.conexionmigrante.com y en los perfiles de redes sociales de Conexión Migrante y de Fact Chequeado. Ahí van a ver muchísimas piezas que podrán consultar de una forma más rápida, y agradecerles a Aristegui Noticias, a Carmen y a ti, Manuel, este espacio, porque creo que es importante visibilizar los desafíos y problemas que está viviendo la comunidad migrante en este país. Sin duda alguna, Patricia Mercado, quedamos emplazados. Desde luego te mando un abrazo, les mando a ambas un abrazo y seguimos en comunicación.